La moda de la época victoriana. Qué palabra tan insultada en la historia del traje. He visto cualquier atuendo que consiste de una falda grande y una prenda mal hecha catalogada como corset, siendo llamado de forma aspiracional victoriano. ¿A quién le importa la cultura, los sucesos históricos o la tecnología disponible para la confección si puedo agarrar un detalle de un vestido de 1780, una imagen de inteligencia artificial y un vestido de quinceañera en un collage y llamarle aesthetic? ¿Cuándo dejamos de vestirnos así? Jamás nos vestimos así. Me encanta la ropa de época. ¿Qué época? ¿Cuál? En concreto, una. Porque les aseguro que si viajan en el tiempo con un vestido de 1870 a 1830, los van a ver muy mal. Entonces, ¿cómo aclaramos esta ensaladera visual de la época victoriana? Con mi ayuda. Esto va a ser un curso intensivo donde vamos a estar viendo las 5 décadas que componen a este periodo que llamamos victoriano. Es una versión gratuita resumida de la clase presencial que dimos junto a la Sociedad Victoriana Argentina hace unos meses, que si no nos conocen es un grupo de recreación histórica. Nos pueden seguir en Instagram para participar de eventos. Empezamos con lo obvio, la época victoriana, que viene atado al reinado de la reina de Victoria, que es redundante esa frase por donde se la mire, que técnicamente empieza de 1837 a 1901. La moda del 30 ya venía consolidada para cuando ella asume el trono y se venían asentando las bases para todo lo que se viene después. El aumento de la clase media, cambiando una población mayoritariamente rural por una mayoritariamente urbana, e incrementos en la velocidad de viaje y transporte. La segunda etapa de la revolución industrial llegó a la cima con nuevos productos y tecnologías como resultado. Muchas políticas de educación pública donde cada vez más personas estaban alfabetizadas y el aumento de diarios y revistas que promovió la circulación también de revistas de moda para difundir modelos de tanto compra por catálogo como patrones para hacerlos en sus casas. La sociedad victoriana también cambia su actitud en cuanto a valores y moralidad con respecto al relativo libertinaje que había de décadas anteriores. Cuando el 10 de febrero de 1840 la reina Victoria contrae matrimonio con Alberto de Sajonia y Gotha, su elección de un vestido blanco fue un poco contrario al tradicional dorado o plateado que era para las novias de la realeza, mientras que en el común de la gente uno se casaba usando el mejor vestido que podía llegar a tener, sea del color que sea. Eso solidificó la tendencia de los vestidos blancos de novia. Y también su política pública era el enfoque en la familia. Apoyó la idea de la clase media sobre moralidad, la iglesia, la vida en el hogar y la mujer como el ángel de la casa. Los viajes en tren en Gran Bretaña y en muchos países como los nuestros el ferrocarril fue traído por los británicos, los bienes podían ser transportados de lugar a lugar más rápidamente, la gente podía vacacionar más económicamente y vemos el desarrollo de trajes de baño y modas náuticas. Los atuendos se ven afectados por el transporte y empiezan a adaptarse a diferentes medios. Con parámetros ingleses, porque esta moda claramente nace y es impuesta desde Inglaterra hacia Occidente, en el periodo de 1850 a 1870 el ingreso promedio creció un 50% en Inglaterra. Más dinero significa mayor capacidad de gastar en bienes y la moda es consumida por grupos más grandes de personas, no es solamente para la élite. Los diseñadores y fabricantes empiezan a diseñar para las personas de clase trabajadora y no solamente para la clase ociosa, porque con la patente de la máquina de coser, la primera de Elias Howe en 1846 y las innovaciones de Singer en 1851, permite la confección más rápida y prendas más complejas. Esta producción industrial comienza con los talles estandarizados, pero también las máquinas entran en los hogares. Las revistas venden tanto patrones como prendas semiconfeccionadas. La sociedad victoriana era muy impulsora de la innovación, los inventos y se empiezan a crear las grandes exhibiciones. La primera en Londres en 1851, donde los productores e inventores tienen la oportunidad de exhibir su trabajo al mundo y de ver los trabajos de otros. Este intercambio de oficios y tecnologías, pero también arte y cultura en un plano internacional promueven la innovación. Dato curioso, Argentina exhibe en su pabellón en la Exposición Internacional de París de 1889, donde ganamos 12 premios y se estrenó al mundo el diseño urbano de la ciudad de La Plata, donde la capital de la provincia de Buenos Aires fue considerada la ciudad más moderna del mundo en su momento. Como no tenemos artistas, actores, influencers ni nada por el estilo, los referentes de la moda van a ser la realeza. Victoria le dio nombre a la época, no puede ser más icónica que eso ya, pero también la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, fue de las primeras en adoptar la moda de Worth, a quien lo consideramos el primer diseñador de alta costura. Cuando en 1858 Charles Frederick Worth, un inglés, funda su casa de moda
en Francia, porque sabemos que ingleses y franceses jamás se pelearon ni compitieron por nada en su vida, y esto no es para nada irónico, crea el concepto de diseñador, donde las prendas llevan etiquetas con su nombre, porque hasta el momento se mandaban a hacer a costureras o modistas que trabajan de forma más anónima. La época victoriana comienza con la moda romántica, pero en su transcurso también se vuelve un poco referente del neogótico, a mi parecer. Al morir el príncipe Alberto en 1861, la reina Victoria entra en un luto profundo del cual no sale nunca más. Los trajes de luto, el protocolo estricto a seguir, las descripciones detalladas de qué usar en cada estadio del luto, se convirtieron en la norma que cualquier persona que pretendía ser parte de la sociedad gentil debía seguir. A esta altura del video ya los puedo escuchar diciendo, pero eso no se usaba en Argentina en esa época. Dios, dale paciencia. En América, desde Canadá hasta Argentina, nunca fuimos productores de moda. Siempre la seguimos. Actualmente no somos creadores de modas que siga el resto del mundo, y mucho menos lo éramos en esa época, fresquitos, recién independizados, con poca o casi nula industria. No podemos crear nuestras propias prendas si no tenemos los talleres, si no tenemos la maquinaria, si no tenemos la tecnología con qué hacerlo. Mientras que en Estados Unidos se está desatando una guerra civil y ellos estaban usando la moda impuesta por su anterior colono sin ningún problema, en Argentina, mirando un poco hacia atrás, nos damos cuenta que la moda es claramente europea, un poco más francesa que inglesa, y muchas fuentes concuerdan que la mayoría de los productos que teníamos disponibles eran importados. Telas, chales, abanicos, paraguas, todo eso venía de afuera. Lo único casi autóctono que tenemos es el gran trabajo en materia de cuero. La diferencia real con la moda en este periodo en Argentina versus Europa está en los detalles, pero no en la estructura. Les voy a leer fragmentos de un libro que se llama Los devenires de la indumentaria porteña de 1800 a 1852 por Rosana Leonardi y Sara Weissman, desde la moda romántica y rosista en adelante. Estos años de luchas por el poder se tradujeron en la politización de la vestimenta, un gran despliegue simbólico para los federales. La divisa punzó, invadió todo el espacio privado posible. Aunque los usos y costumbres extranjeros fueran mal vistos, la moda romántica llegó al Río de la Plata, pero teñida de rojo en clara alusión al restaurador don Juan Manuel de Rosas, en contraposición al azul celeste utilizado por los unitarios. Menos mal, estas combinaciones de color son de décadas posteriores a Rosas, porque de usarlas en ese contexto político sería declararse a favor de los unitarios. Según la mirada de un viajero francés, él decía, salvo el peine, las mujeres de Buenos Aires y Montevideo siguen las modas francesas. Hay un número bastante grande de modistas, costureras y lenceras de Francia, y los periódicos de moda de París circulan en todos los boudoirs de las porteñas. Pero estas han adoptado colores y dibujos particulares que armonizan más con sus gustos y su carácter. A lo que la autora continúa, la diferencia con la indumentaria europea pasa por el detalle. En ese caso del peinetón, pero también por la elección de colores y por los modos y costumbres con los cuales los hombres y mujeres se mueven y expresan en Buenos Aires. La década del 30 comienza con la moda romántica establecida en Buenos Aires. Basta con ver los retratos de Mariquita Sánchez de Thompson o Manuelita Rosas, las influencers nacionales de la época, para darse cuenta de esto. Y en cuanto a la composición cuantitativa de los textiles, se observa que el textil presente con mayor número de piezas es la zaraza, una tela de algodón muy delicada, con 288 piezas, frente a 38 de bramante. Puede ser un lienzo de algodón fino y fuerte. Y uno de muselina de la India. No aparece en este inventario ningún recorte o pieza de seda. Entre las piezas confeccionadas encontramos 41 camisas de distintos textiles, 30 chaquetones, los cuales 16 son de procedencia inglesa, 9 de Santiago del Estero y 2 sin procedencia explícita. Salvo adaptaciones de color formadas por el contexto político o las telas disponibles con las cuales hacer estos atuendos, las estructuras se mantienen iguales y cambian ciertos detalles. No me voy a mantener más tiempo por ahora en este tema, pero aprovecho para decirles que se suscriban, que le den me gusta si les gustaría un video tal vez más a fondo hablando sobre el contexto argentino. Ahora nos volvemos para Europa. El ideal de belleza respondía tanto a valores estéticos como morales. No era solo verse bien,
sino transmitir pureza, delicadeza, contención, estatus social. La corte británica bajo la reina Victoria tenía influencia moral. Las mujeres de la aristocracia y burguesía funcionaban como difusoras. Lo que ellas adoptaban se replicaba rápidamente. La sociedad victoriana estaba profundamente marcada por el moralismo, la rigidez social y mantener las apariencias. La clase media emergente aspiraba a imitar a la aristocracia, lo que generó una fuerte presión de mostrar respeto, decoro y prosperidad a través de la vestimenta. La moda siempre fue un símbolo de estatus, pero en la época victoriana también es disciplina y control moral. Who's that Pokémon? Ya van a entender el título. Jamás podríamos decir que la gente de 1980 y del 2000 se vestían igual. Ahora, nosotros que estamos en el futuro, ¿creen que es correcto representar la vestimenta de 1860 de la misma forma que en 1890? Pero si pasó todo en el mismo siglo, ¿qué no es lo mismo? Absolutamente no. Cada década tiene su silueta icónica. Primero vamos a aprender a identificar con un golpe de vista cada una de estas siluetas y después nos vamos a meter en detalles. En todas las siluetas van a haber una cintura marcada y una línea de hombros bastante caída. La clave va a empezar a aparecer en la falda. Es lo que más se diferencia. Un volumen más armónico y redondeado va a ser de la primera parte del periodo victoriano. El perfil asimétrico y las mangas gigantes del segundo. Si la línea de la falda es más bien en A, el volumen es suave, armado por enaguas, es de 1840. Si el volumen es redondeado, de frente, de perfil, de espalda, se ve igual y tiene esta forma de campana o tetera, que es más marcado porque ahora está armado por un miriñaque metálico, es de 1850. Si es similar al anterior, pero la estructura no es totalmente redondeada, sino un poco más elíptico, es de 1860. Eso significa que el volumen de la falda empieza a transicionar a la espalda y comenzamos con el primer polizón, de 1870. Se ve amplio de frente, pero la clave está en el perfil, cosa que en 1880 de frente se ve casi totalmente recto y no nos imaginamos la sorpresa que esconde en la espalda. Este es el segundo polizón. Para 1890 aparentemente nos cansamos de las estructuras metálicas y volvimos a las enaguas, faldas más bien en línea A, pero al contrario de las décadas anteriores, ahora las mangas cobran mucho protagonismo. Ahora identifiquemos algunas variables dentro de las constantes. En 1840 vamos a ver ruedos paralelos al suelo y rara vez un vestido con cola. El cuerpo va a ser más bien cónico, con la terminación de la cintura en forma de pico, algunos más pronunciados que otros, y ver una línea recta en la cintura sería una rareza. Los escotes van a variar de lo más cerrado de todo a un escote bote como muy bajo. El hombro siempre va a estar cubierto. El alto del escote va a estar ligado a si es un vestido de día o un vestido de noche. Por lo general, informal de día práctico, cuello alto y cierra por delante, de noche formal, cenas o bailes, un escote un poco más bajo y cierra en la espalda. Estas son las constantes. En menor representación, alguno de estos sistemas puede llegar a estar invertido, pero va a ser la minoría. Las mangas pueden ser largas o cortas, según la formalidad de la ocasión o tal vez según la época del año, pero siempre van a ser anatómicas, pegadas al cuerpo. Este es un ejemplo clásico de un vestido de 1840 y este es un estilo inusual para la época. Una forma un poco similar nos va a acompañar hacia 1850 y tal vez va a depender de dónde lo miren. Si es en algún retrato o ilustraciones de catálogos, no van a tener ninguna duda. Pero, digamos, si es la fotografía de un museo, en un maniquí o, en el peor de los casos, que la prenda esté solamente posada sobre una superficie, si no está acompañada del armazón correspondiente, no se va a notar este volumen de campana de tetera de 1850 que se lo da el miriñaque. A veces es por una cuestión de conservación, que no quieren manipular por demás una prenda y se la exhibe tal cual está, sin ningún soporte extra. O a veces por ahí simplemente no tienen disponible esa cantidad de crinolinas, miriñaques o enaguas para mostrarlo en todo su esplendor. Se mantienen las mismas reglas sobre escotes altos y cierres por delante durante el día y escotes más bajos y cierres en la espalda durante la noche, con algunas excepciones. Sin embargo, ahora las mangas se empiezan a ampliar un poco más. Entra la manga pagoda, que nos va a acompañar un par de años. Hay bastante variación entre las cinturas rectas o en pico, sin creer que predomina una por sobre la otra. Aunque ya los picos no son tan pronunciados, más bien como una ligera curva.
En 1860 sucede lo mismo. Estamos 50-50 con la forma de la cintura y las mangas, que en su versión más larga conviven un estilo de manga sastre con una manga un poco más amplia, que esta ya termina de estar de moda a finales de la década. Se mantienen las mismas diferencias durante el día y la noche, pero ahora durante la noche el escote se empieza a bajar un poquito más. Antes sí o sí cubría al menos la línea de hombro. Ahora se empieza a dejar ver un poquitito más de las clavículas. Y también la forma no es exclusivamente un escote-bote, sino que puede ser escote en V, curvas o espaldas un poco más bajas. También lo es más frecuente la inclusión de colas en las faldas. La crinolina elíptica de 1860 empieza a llevar este volumen a la espalda para que llegado a 1870 se descarta por completo esta estructura en general del miriñaque y solamente se conserva el polizón, que es por el momento el primer polizón. De acá en adelante va a estar sujeto a muchas mutaciones. Creo que no hay dos exactamente iguales, por lo que estas modas a veces cuestan un poco diferenciar, en especial para los principiantes. El frente sigue siendo bastante ancho, pero la cola se vuelve una parte inexorable de este estilo, presente incluso en los vestidos de día. Con cinturas de terminación recta o en pico, el torso ahora es más percibido como reloj de arena y así llegamos al segundo polizón de 1880, donde la parte superior del traje ya no termina exclusivamente con talla en la cintura, sino que empieza a bajar, coexistiendo con chaquetas más largas hacia la cadera. La falda suele percibirse más bien recta y pegada al cuerpo de frente, y la sorpresa está en la parte de atrás, el mullet victoriano. La variación de estilos, cortes largos, escotes, textiles, mangas, cada detalle tanto constructivo como ornamental es tanto en esta década. Miren este vestido casi sin mangas, de espalda baja, con bordado en pedrería de 1885. Le pasa el trapo a muchísimos vestidos de alfombra roja hoy en día. El Monte Everest no tiene nada en contra de mí. Pero antes de llegar a la última década tenemos que hablar de una gran o pequeña controversia. Esta es una moda que algunos aman, otros niegan su existencia completamente. La era natural, The Natural Form Era, un periodo raro, efímero, una estética en sí misma o una alternativa que se dio en simultáneo. Con una escala de imágenes, tanto de prendas de museos como imágenes de catálogo, logré discernir lo siguiente. Polizón, era natural. Polizón. Fue una breve desaparición de las estructuras rígidas y una primera versión de cola de sirena en lo que va de la historia del traje, si es que no me falla la memoria. Mi corriente teórica, mi escuela de pensamiento unipersonal es una moda transicional de los últimos años de 1870 y los primeros de 1880, lo que no descarta un reemplazo. Tal vez lo fue, tal vez solo fue un acompañamiento con otras personas que seguían usando el polizón y otros adoptaron esta moda momentánea. Piénsenlo algo así como los emo, cuando dentro de 200 años una persona esté estudiando las modas de principio del siglo XXI, se va a topar con esta estética y estaría muy equivocado en pensar que eso fue algo que abarcó a todo el mundo en general. Fue una tribu urbana específica que se dio en un contexto social mucho más grande. Yo creo que la gente se cansó de andar con un andamiaje por 20 años y dijeron, necesito un respiro de esto. Después vuelvo al polizón. Y de hecho volvieron a usar el polizón un par de años hasta que en 1890 se lo guardaron en el cuartito del fondo y nunca más volvimos a mirar atrás. Ahora que no tenemos grandes faldas, tomamos el curso de acción más lógico. ¿Y si hacemos una manga que consuma al menos 1 metro de tela cada uno y sea del tamaño de una cabeza humana? Mi hipótesis es que toda la tela que se ahorraron en la parte inferior del vestido ahora lo pusieron en la parte superior. No tengo otra explicación. Continuamos con la separación de piezas en los trajes de la época porque hasta el momento, si bien visualmente se ven como un vestido para ser usados en conjunto, mismo color, mismo material, son de hecho 2 piezas. Pero ahora sí empezamos a observar recortes princesas y líneas más continuas, dando un recorrido ininterrumpido por la silueta y presumiendo un poco más este reloj de arena en el cuerpo femenino. Técnicamente el reinado de Victoria termina en 1901, pero con el diario de Blunes ya nos referimos a todo de 1900 en adelante bajo el nombre de moda eduardiana por su sucesor. Acá es donde se termina nuestra narrativa en la historia del traje por el momento y con esta información van a poder jugar a Who's that Pokémon? La clase original estaba programada como para que dure unas 2 horas, 2 horas y media.
entre que uno se toma su tiempo, yendo punto por punto y aclarando las dudas que surgen en el momento, se puede llegar a extender hasta 4 horas, quién sabe. Sin embargo, no creo que el algoritmo de YouTube sea muy benefactor de promover videos sobre historia del traje de 4 horas de duración, así que vamos a agregar un poco más de información superficial, pero sin agobiar al vicio. Color, estampa y ornamentación. Vamos a ver una gama de color no muy amplia, pero sí existente a comienzos del periodo victoriano, con los tintes naturales que se puedan obtener. Las telas estampadas con motivos más pequeños, lunares paisley, van a ser más vistos durante el día y los textiles lisos pero brillosos de noche. Con la invención de la anilina sintética vamos a ver que prácticamente cualquier color puede ser accesible, saturado y duradero. Del 60 en adelante no solamente vemos más color, sino que también más ornamento en el vestido. Guardas, flecos, vivos, cintas decorativas que van ganando ímpetu. El 70 y el 80 son el auge del ornamento en la figura femenina, casi transformándose en un objeto de tapicería. Si estos vestidos les recuerda a la decoración de interiores antigua, hay una explicación psicológica para todo esto, sobre ciertas restricciones o presiones sociales victorianas muy extensas para este video. Todo pedacito que tela que había dando vuelta en el lugar no estaba a salvo. En este solo traje de Worth tenemos un color de fondo, una forma de bordado con otro color de línea, las solapas y parte, no toda, de la manga en terciopelo rojo. Solo repetimos color agregando encaje naranja en el cuello, porque sí. Y tenía dando vueltas un aplique de bronce que no sabía qué hacer y se lo pusieron ahí en el frente. La manga, como un globo terráqueo no era suficiente, tiene una flor, un moño. Ambas. Bueno, creo que perdí un poco el norte con todo esto, pero lo que estaba tratando de decir es que arrancamos el periodo victoriano un poco más minimalista, por si se quiere llamarlo de una manera, en relación al mejunje, a la ensaladera, al cocoleche de color, textura y materiales que vemos al final del periodo victoriano. Así que nos veremos en otro siglo. Adiós.